El Economista Podcast. Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y Más. Les recordamos que puede seguir todas las noticias de esta casa editorial en X @El Economista, Facebook El Economista, en la web www.eleconomista.com.mx. Gracias por estar en este espacio del periódico El Economista, Dinero, Finanzas y Más. Ahora tenemos a Antonio Espíndola, él es director de la Casa de Bolsa de Citi. Antonio, gracias por participar en este espacio. Eduardo, muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Oye, interesantísimo porque vienes de una casa de bolsa a un sector, el sector bursátil, que a veces pues parece lejano para todos, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera que me dijeras un poco cómo está Citi, la Casa de Bolsa Citi, y qué va a ofrecer de aquí adelante a partir de su constitución hace poco, que tiene una historia de Axival, Banamex, todo esto, ¿no? Uh-huh. Sí, por supuesto, con todo gusto. Pues mira, yo creo que a raíz de la separación de Banamex, que fue una decisión tomada directamente a nivel corporativo por Citigroup en Nueva York, se determinó que claramente la franquicia de México quedara vinculada exclusivamente a lo que es la banca mayorista y los servicios de mayoreo, ¿no? Que fundamentalmente es la parte corporativa, la parte institucional, la parte de mercados y evidentemente la parte de servicios. Dentro de lo que son inversiones de carácter individual, se decidió mantener directamente la relación en el Citi Private Bank con pues así que los grandes patrimonios de México. Y yo te diría que parte de la razón de eso es porque a final de cuentas muchos de esos grandes patrimonios están vinculados directamente a la bolsa, ¿no? Y las posiciones de control de las familias vinculadas fundamentalmente a las empresas que conocemos en bolsa hoy en México. O sea, las públicas en bolsa. Las públicas en bolsa, uh-huh. Pues claramente muchas posiciones de control se encuentran custodiadas por nosotros en Citi México, Casa de Bolsa. Algo de lo que yo te diría que como estrategia hemos tratado de definir es que estamos muy enfocados a darle servicio a tres, desde la perspectiva de corretaje, que está vinculada exclusivamente a lo que es las bolsas. Estamos muy enfocados directamente a otorgar servicios de corretaje a clientes institucionales locales, que fundamentalmente pudiéramos catalogar en dos grandes grupos, que son fundamentalmente las Afores y las operadoras de fondos de inversión. ¿Ellos son tus clientes? Son mis clientes, okay. Ajá. Y también el segundo cajón, vamos a decirlo así, de clientes, son también institucionales, pero son foráneos, son extranjeros. En su gran mayoría son clientes institucionales localizados en Estados Unidos, pero también tenemos algunos clientes tanto de Europa como de Sudamérica, especialmente brasileños. Y son clientes que están interesados en acciones locales. Normalmente esos flujos los recibimos a través de nuestros colegas de nuestra mesa de operaciones en Nueva York, que es Citigroup Global Markets, y nosotros atendemos esa cuenta, y detrás de esta cuenta pues están todos estos clientes institucionales que te estoy diciendo tienen interés en las acciones mexicanas. Y por último son los clientes individuales, que ahí yo te diría tenemos dos ramas. La parte que viene directamente de la casa de bolsa, que son los clientes del Citi Private Bank, que son los grandes patrimonios. Sí, los grandes patrimonios que te había mencionado hace un momento. Y por otro lado, como hasta este momento Banamex no se quedó con casa de bolsa, tercerizamos todos los servicios de corretaje de la banca privada y patrimonial de Banamex a través de una cuenta que yo sirvo en la casa de bolsa, que es una cuenta de Banamex por cuenta de terceros. Ya. Oye, hablas de tres sectores y a lo mejor tienen la misma preocupación. A mí me gustaría que nos platicaras cuál es la principal preocupación que te han dicho tus clientes en este momento, ¿no? Ya sea Afores, ya sea los inversionistas extranjeros, los patrimoniales. ¿Qué te dicen en este momento? ¿Están tranquilos, Antonio? Yo te diría que es... Déjame contestarte es una excelente pregunta y déjame contestártela un poquito de una forma, si quieres calificarla neutral, o si quieres calificarla de agridulce, ¿no? Entonces, okay. ¿A qué voy? Creo que México tiene una condición verdaderamente privilegiada, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues finalmente somos el socio comercial más importante de la economía más grande de este planeta. Por lo menos hasta ahorita. No, por lo menos hasta ahorita, pero yo creo que va a seguir siendo. Okay. Con sus bemoles, pero va a seguir siendo. ¿Podríamos estar mejor? Sin duda, okay. ¿No? Y ahí es donde viene un poquito la parte agridulce. Yo te diría, tomamos en cuenta algunas de las cifras que me parecen sumamente importantes, Eduardo. Y yo te diría que la primera,
primero un poquito en términos absolutos y después en términos relativos. Nosotros tenemos un intercambio comercial de más de 550 mil millones de dólares al año con Estados Unidos. No. Eso representa prácticamente que de las importaciones que hace Estados Unidos, de los más de 200 países que existen en el mundo, nosotros concentramos prácticamente el 16%. Que nuevamente, poniendo también en términos relativos, es una sexta parte de todo lo que importa Estados Unidos. Entonces, digo, lo demás ahora sí que se explica solo. Obviamente, eso genera un interés muy importante por tanto por las cadenas de suministro como también por algunas guerras comerciales que tú sabes existen hoy en el mundo y que claramente pues la animadversión comercial entre Estados Unidos y China ha sido creciente y eso nos vuelve pues evidentemente un elemento muy apetitoso en ese sentido. Ahora bien, creo que se han tomado algunas decisiones localmente que han limitado justamente el poder crecer más esa oportunidad. Y entonces yo te diría que lo que ha pasado particularmente durante los últimos años es el hecho de que la economía prácticamente no crece. La población sigue creciendo. Tenemos mano de obra calificada y tenemos centros de desarrollo industrial y tecnológico sumamente importantes en México. Está claramente el corredor del Bajío, no digamos Monterrey y no digamos pues la franja fronteriza de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, etcétera. Pero otras partes del país extremadamente rezagadas. Ahora, nuevamente poniéndolo en contexto, las exportaciones mexicanas de manufacturas por sí solas representan más que todas las exportaciones del resto de Latinoamérica como manufacturas. Entonces, nosotros exportamos más valor agregado y eso es lo que hace nuevamente más atractivo a México. No estamos tan dependientes como estuvimos en los 70s y en los 80s de la década pasada, concentrados en commodities y materias primas. Petróleo, ¿no? Claro. Petróleo, claramente. Pero a ver, ya me perdí un poco. Yo te preguntaba la parte de tus clientes, ¿cuál es su preocupación? La preocupación que yo me refería, por ejemplo, al dólar como moneda de reserva, a la mejora, al incremento en la deuda en Estados Unidos, a los conflictos geopolíticos. Okay. A ver, ¿qué te dicen? Yo te diría, hay una especie como de tensa calma, ¿no? O sea, efectivamente, por las características que tiene nuestra moneda y por las tasas que veníamos manejando directamente en México, evidentemente, sobre todo durante los últimos 5, 7 años, el spread y la tasa real que estaba pagando México con grado de inversión, pues es altísimo. Entonces hay un arbitraje natural. Todos se venían para acá, Todos se venían para acá. Claro. Pues digo, tienes grado de inversión, una tasa real que prácticamente en algunos momentos llegó a ser 6-7%, pues desde mi punto de vista, como dirían los gringos, es un no-brainer, ¿no? Claro. Y por eso, pues esos flujos hacen que, pues, de alguna forma el peso se mantuviera o se haya mantenido tan fuerte como se ha mantenido hasta ahorita. Y por otro lado tienes el aspecto de las remesas. O sea, los flujos de las remesas, con todo el tema de migración y con todo lo que tú quieras, sigue siendo entre 50 y 60 mil millones de dólares al año. Es una barbaridad de dinero. Entonces, eso por el lado de la moneda. Luego, una preocupación que sí es cierta en este momento es la independencia de poderes. Eso... De México. En México. Okay. Ese es un Cuando elemento. dices legislativo, ejecutivo y judicial. Y sobre todo... ¿Eso te dicen tus clientes? A ver, me preocupa que no haya... O sea, oye, yo tengo un problema con un conflicto con el gobierno y fíjate que no sé si me va. Esa preocupación, desde el punto de vista de los inversionistas en bolsa, es más clara por parte de los inversionistas locales que por parte de los inversionistas extranjeros. Porque la conocen mejor, ¿no? No es tanto porque la conozcan mejor. A final de cuentas el estar en un mercado público implica que pues, en el momento que no te gusta, agarras tus chivas y te vas. Sí. ¿No? Los capitales no tienen corazón, ¿eh? ¿No? Claro que no tienen corazón. Entonces, ahí hay más preocupación y pues como dicen coloquialmente en México, pues el miedo no anda en burro y los locales pues hemos vivido situaciones sumamente complejas en el pasado. Entonces, y ahorita estamos viendo una serie de repeticiones de experiencias que ya nos debieron haber dejado lecciones y que parece ser
que no acabamos de entender. Entonces, al mercado, a tus inversionistas, a algunos de estos les preocupa la cuestión interna antes que la geopolítica, antes que el problema en el estrecho de Hormuz, todo ese tipo de cosas. Yo lo que te diría es, de las cifras que salieron recientemente de inversión, se habla mucho por parte del gobierno acerca de la inversión extranjera. Fine. Sí ha crecido. Pero muchas son reinversión, ¿eh? No, claro. Del grueso es más reinversión que inversiones nuevas. O sea, yo te diría, más del 90% son reinversiones. Pero bueno, ya están en México y siguen en este especie de standstill para que se acaben resolviendo algunos de los temas que están pendientes. Pero la inversión local, que es la más importante, tanto la privada como la pública, está completamente estancada. Que también la entiendo un poco estancada, digo, y entiendo los factores que dices. De hecho, la local y privada ha decrecido. Que también lo estoy viendo yo si fuera inversionista, y no soy inversionista, soy chismoso, por eso estoy aquí, pero la parte de decir, me espero al Temec, vamos a ver cómo termine todo esto, ¿no? Claro, va por ahí. ¿Va por ahí? Okay. Va por ahí, o sea, un cliente corporativo vinculado a la parte inmobiliaria me dijo un razonamiento muy interesante el año pasado, sobre todo por el tema de nearshoring, ¿no? Me dijo, mira, Toño, los proyectos no están cancelados. Simplemente están a la espera de que exista mayor certidumbre para ver cuánto dinero más se le va a meter a esta economía. No es que estén cancelados, están viendo hacia dónde va a ir dirigido la bala, ¿no? Desafortunadamente seguimos en ese. Cuando dice la bala es el Temec. El Temec, sí. El Temec, ¿y cómo se comporta aquí el Poder Judicial? Lo más doloroso últimamente ha sido el tema del Poder Judicial. Porque claramente al no haber independencia, pues la incertidumbre jurídica dice, y si yo tengo una disputa con el gobierno y el Poder Judicial está más a favor del gobierno, ¿qué posibilidades tengo yo de salir avante? Ya. Oye, tienes 3 sectores, decías uno de ellos, y uno era las Afores. Ajá. A mí me preocupa de mi perspectiva que haya 10 Afores, 10 administradores de fondos que tengan más de 8 billones de pesos, ¿no? O sea, 8 billones de pesos. Y pues son pocos tiradores, ¿no? O sea, ¿cómo ves la concentración de este mercado y qué tan importantes son para el mercado bursátil en este momento y a dónde van a llegar en el futuro? A ver, sin duda para el mercado bursátil son importantes, y aparte por las reglas que existen dentro de inversión por parte de las Afores, bueno, establecidas por la ley y supervisadas por la CONSAR. Hay una parte que tienen que destinar justamente a activos locales y particularmente activos bursátiles locales. Entonces sí son grandes demandantes, pero también la misma flexibilidad que empieza a tener la regulación por las grandes cantidades de dinero que reciben de forma recurrente mes a mes, pues hace que tengan que buscar dónde van a invertir ese dinero, ¿no? Una de las cosas que de alguna manera ha servido mucho al mercado local para que no se apague es que se creó, como tú sabes, hace algunos años el famoso Sistema Internacional de Cotizaciones, el SIC. Entonces, si nos vamos específicamente por ese mercado, yo te diría que hoy por hoy en el volumen diario que se opera, más o menos alrededor de la mitad se opera en acciones mexicanas y la otra mitad en valores listados en el SIC. Ahora, ¿qué pasa con las acciones mexicanas? Las acciones mexicanas prácticamente siguen siendo las mismas desde hace 10 años, ¿no? Hasta menos. Ha habido, sí, menos porque se han deslistado, pero digo, ha habido muy pocas ofertas iniciales y las que ha habido son muy pequeñas y pues realmente no tienen un impacto considerable. Entonces la liquidez del mercado mexicano respecto a las acciones mexicanas está fundamentalmente concentrado en 10, 15 nombres, ¿te gustan? Y se me hacen demasiadas, ¿eh? Y se me hacen por eso. Aunque la muestra tiene 35. 35, claro. O sea, 10 o 15 son las que de alguna forma tienen una liquidez razonable. Y por el otro lado tienes el Sistema Internacional de Cotizaciones, donde ya hay más de 3,000 valores listados. Antonio, déjame interrumpirte y ahorita regresamos a las empresas mexicanas y al SIC. Ajá. Decíamos las Afores, y tú decías, las Afores ya tienen, tú ves los cajones de inversión de las Afores y más del 50% del dinero está invertido en deuda gubernamental. A mí se me hace, o 51, 52, ¿no? Pero después en los cajones que tienen para renta variable nacional, del 20% llegan al 6, 7%. No lo tienen. En renta variable internacional tampoco los llenan. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no estamos...? Yo creo que en la parte internacional sí ha habido interés, y de
hecho gran parte de nuestros flujos ha estado vinculado justamente a esa parte. Okay. Entonces, una de las ventajas que nosotros ofrecemos es justamente a través del Sistema Internacional de Cotizaciones. Nuestra huella global permite dos cosas. Por un lado, facilitar la transaccionalidad directamente de parte de las AFORES consiguiendo el mejor precio posible en el mercado de origen, ¿no? Gracias a nuestra huella global, ¿no? Y por otro lado, la otra ventaja que creo que hemos aprovechado de manera correcta es que al tener justamente esta huella global, el seguimiento de estas empresas o de estos valores a nivel global tiene un seguimiento de análisis, de research. Y por lo tanto tenemos piezas por parte de nuestras áreas de análisis alrededor del mundo que los clientes institucionales que son nuestros clientes pueden acceder y tener una visión por parte de nuestros analistas de qué está pasando, no solamente desde el punto de vista macroeconómico, sino individual por parte de las empresas y sectorial por parte de los distintos sectores. Entonces tienes una visión sumamente completa y eso nuestros clientes, particularmente AFORES y operadores de fondos de inversión, la han aprovechado de manera interesante. A ver, te cambio la pregunta. ¿Tenemos pocos inversionistas en el mercado bursátil mexicano? Sí. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? Se presentó una consolidación de un gran número de AFORES que había. Se empezó a hacer una consolidación. ¿Tú quieres razonable o no razonable? La verdad es que no tengo la respuesta. Yo te diría que eventualmente poco a poco se van a ir flexibilizando más, desde mi punto de vista, los criterios de inversión y van a tener más opciones las AFORES. Y una cosa que creo que ya te había comentado de forma preliminar es que para mí hay un par de sectores que eventualmente pueden ser claves para el crecimiento del mercado de valores mexicanos. Y ahí también los inversionistas clave, desde mi punto de vista, eventualmente serán las AFORES. Pero otra vez, son 10 inversionistas, Antonio. La pregunta era, ¿nos faltan inversionistas? Sí. ¿Tenemos 10 AFORES? Sí. Y de esas 10 AFORES también, y si estoy erróneo, me dirás, pues hay 3 o 4 que tienen 70-80% de los recursos, ¿no? Que son las grandes, ¿no? O sea, olvídate que fueran 10. Hay una gran concentración. Y 10 inversionistas para tantas empresas. Nos falta, ¿no? Nos falta desde los dos ángulos, y déjame decirte en qué sentido, Eduardo. Yo creo que una de las grandes diferencias, aunque son horribles las comparaciones con respecto al mercado brasileño, te la resumiría en los siguientes aspectos, muy sencillos. Por un lado, en Brasil hay una gran diversidad de inversionistas institucionales. Que no tenemos aquí. Ok. Entonces, son decenas allá, si no es que cientos, ¿no? Segundo, el mercado brasileño encontró un auge muy importante y un desarrollo muy importante por una razón que el mercado mexicano no ha sabido explotar adecuadamente. Poner en bolsa su empresa pública. Pero de energía. Lo anterior, lo anterior, el capital privado. O sea, muchos de los fondos a nivel global ofrecen oportunidades de crecimiento interesantes a las empresas, estableciendo justamente inversiones de capital privado antes de que se vuelvan públicas, un paso natural. Evidentemente, ese paso requiere un compromiso por parte de los accionistas fundadores en el sentido de poder entregar ciertas, ¿cómo podríamos decir?, condiciones a favor del inversionista, y que normalmente están vinculadas a temas de carácter de gobernanza y de institucionalización, incluyendo la profesionalización de la administración. La administración del fondo de capital de las empresas. No, la profesionalización de la empresa que se pretende capitalizar. Claro. Y entonces, en ese sentido, en mi experiencia dentro de la banca de inversión y de lo que fueron fusiones de adquisiciones, el inversionista mexicano idiosincráticamente, más bien el empresario mexicano idiosincráticamente, es extremadamente apegado a su empresa. Entonces, la separación es mía, ¿no? individuo-empresa le cuesta mucho al inversionista, al empresario mexicano. Cosa que en el caso de Brasil fue un desapego mayor, y entonces todo lo que eventualmente se fundió en los 90 por parte de capital privado, el cash out normal, pues se volvió el mercado de valores. Y por eso tienen tantas empresas listadas allá y tan poquitas acá. Sí. Aparte que tienes, por el otro lado, 200 inversionistas institucionales contra, ¿qué te gusta? Activos en México, 15 de este lado.
Y además pocos inversionistas particulares. Hablemos de los particulares. Los particulares, yo te diría que de alguna forma se ha venido incrementando de manera importante las cuentas bursátiles y las cuentas vinculadas a distribución de fondos de inversión. Unas son muy chiquitas y como te decía, fuera del aire, desde mi punto de vista, cada casa de bolsa maneja su estrategia. Y yo creo que hay casas de bolsa y competidores que en ese aspecto lo han hecho de manera sensacional. Antonio, déjame tener una divergencia contigo. Teníamos 200,000 cuentas, ¿no? Y ahora tenemos cerca de 20 millones. En casas de bolsa. En casas de bolsa, Sí. Pero tú ves acá y ves la lana que hay en el mercado bursátil y sigue siendo la misma, ¿eh? Ah, no, totalmente. Entonces, totalmente. nada más son numeritos. No, te voy a decir, estoy de acuerdo contigo y coincidimos al 100% en lo que acabas de decir. Nomás que déjame matizarlo, por lo menos se ha diversificado, más bien se ha concientizado en el inversionista pequeño, El de a pie, ajá, claro. el de a pie, que hay más alternativas que el pagaré bancario. Entonces, Eso es un gran avance. ya es un avance. Claro. O sea, durante muchos años tuvimos 200,000 cuentas. Para una economía, para la 12ª economía o 14, según como la quieras medir, a México, es verdaderamente ridículo. Tienes toda la razón. Ahorita hablabas y he visto que te está interesando el sector de energía e infraestructura. Me parece que tenemos grandes necesidades de infraestructura, de energía. Desde mi perspectiva, el gobierno ha tomado posesión de esos elementos y al rato va a haber un montón de necesidades en el país, en estos dos sectores, y va a haber un montón de dinero en las Afores, ¿no? Que es ahí donde se podría empatar esto. Tendríamos que entrarle la iniciativa privada, los inversionistas privados y llegar a bolsa con estos dos sectores. Sin duda. Y déjame, en lo personal, eso sí te lo voy a decir a título personal. Okay. Algo que yo he estado tratando de empujar, porque creo que es realmente una solución, es justamente el mercado de valores para estos dos sectores. Déjame comentarte un par de cosas que me parecen interesantes y que pueden ser controversiales. Okay. Terminando el sexenio de Peña, yo estaba extremadamente positivo con la creación de las famosísimas fibras E, porque claramente era un canal para desarrollar esos activos y ese sector en México. Que las fibras E eran proyectos de inversión de infraestructura y de energía, ¿no? Correcto. Como tú sabes, el sexenio anterior fue extremadamente antagónico con respecto a la inversión privada en energía, prácticamente la bloqueó de forma absoluta, y en infraestructura, bueno, pues, aunque sean algunas cosas, se dieron de forma muy, muy limitada y no necesariamente muy exitosa. En el actual gobierno ha habido un cierto cambio de chip, ¿no? Y bueno, por lo menos ya vuelven a aparecer como las famosas asociaciones público-privadas, ¿no? En donde sigue habiendo algunas cuestiones que no son muy amigables con el mercado, como el hecho de que la mayoría la mantengo yo y yo gobierno. Que yo gobierno, tengo más del 50 y tantos % de la mayoría, y entonces tú tienes que hacer lo que yo diga, tú pones el capital, pero yo mando. Un poco en ¿no? ese sentido. Ajá. Pero estamos llegando a un punto, Eduardo, en donde todo tiene límites, ¿no? Entonces, los recursos fiscales están completamente topados y todo está destinado a gasto corriente. Y dentro de ese gasto corriente, pues la principal política de este gobierno son las pensiones. Claro. Entonces, las pensiones no se pueden seguir dando de gratis. Ahí ya no hay espacio. Entonces, al ya no haber espacio en los fondos por parte del gobierno, no hay dinero por parte del gobierno para la parte de infraestructura. Y ya no hay para invertir en desarrollo. Entonces, sí, la primera etapa, y en eso también nuestro banco ha sido activo, es financiar proyectos de energía y de infraestructura al gobierno, sea a través de Pemex, a través de CFE o a través de algún otro organismo que el gobierno de alguna manera requiera. Pero también los balances de los bancos tienen un límite. Pero además de los balances de los bancos tienen un límite. Tú le prestas a Pemex porque Pemex está respaldado por el gobierno federal y no es una gran empresa. CFE tiene otro problema y le prestas porque es el gobierno federal. No, o sea, no tienes grandes elementos. Estás llegando a la misma conclusión que yo estoy llegando. Entonces, tienes que buscar otra alternativa.
en donde vas a encontrar recursos bajo ciertas condiciones. Entonces, sí, yo creo que el mercado de valores a través de las fibras S o instrumentos que eventualmente sean similares puede justamente lograr cubrir algunas de las expectativas que tiene el plan de infraestructura de la Presidente. Pero ojo, está justamente la parte estructural de yo me quedo con el 56 y tú con el 44, y por otro lado está el marco jurídico y la famosísima reforma judicial. Entonces tiene que haber ciertas concesiones, y no me refiero a las concesiones de infraestructura, sino al otorgamiento de ciertas prerrogativas al sector privado de parte del gobierno para que esto pueda jalar. Mayores facilidades para... Mayores facilidades, más amigables, hablando de mercados, con la parte privada para que esto pueda jalar. Si no, no va a haber forma. Y también, yo lo que te diría es, las Afores tienen un proceso sumamente profesionalizado en la toma de decisiones y dependen claramente, no solamente de la calidad del activo, sino que efectivamente esa calidad del activo envuelve una serie de condiciones que le den certeza a la inversión y que puede ser fácilmente seguida por parte de los fondos de pensiones. Y por eso tienen que pasar por su comité de inversiones y por eso tienen que pasar por su comité de riesgos, porque tienen que validar efectivamente la viabilidad de los proyectos. Ahora, hay otra cosa que es bien importante. Justamente por las restricciones de inversión en estos dos sectores, la experiencia en México es relativamente limitada. Entonces, estos grandes inversionistas locales, las Afores en particular, requieren de grandes jugadores globales que estén dispuestos, aunque sea en una parte minoritaria, a participar en estos proyectos, como un general partner, en el sentido de... Alguien que sepa de infraestructura, alguien que sepa de energía. Exactamente, porque hoy por hoy esa expertise no existe en México. No existe en México, porque no lo hemos tenido. A ver, y en este sentido, hay pocas empresas en la Bolsa Mexicana de Valores. Tú me acabas de dar con toda esta explicación, y va a seguir habiendo pocas empresas. ¿Estás de acuerdo? Sí, en el corto plazo seguro. O sea, porque no hay estos elementos, no hay estos cambios. Antonio, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, es la nueva ley del mercado de valores. Ajá. Ya tiene casi 2 años y todo esto. Hablas con las autoridades, te dicen que ya está. Hablas con Viva, dice que ya está. Hablas con la Bolsa Mexicana, dice que ya está. Que lo único que falta es que las casas de bolsa se pongan de acuerdo y que tengan sus manuales. ¿Ustedes cómo están? ¿Citi ya está? ¿Ya tiene todo listo para entrarle a este mercado? ¿Y te gusta la ley del mercado de valores? A ver, yo creo que la ley del mercado de valores... las adiciones, porque más que cambios fueron adiciones a la ley de mercado de valores. Yo te diría que fue un esfuerzo muy bien liderado por parte de la MIF y de alguna forma yo te diría bastante bien, permíteme el anglicismo, esponsoreado por el ex subsecretario de Hacienda, Llorio, ¿no? Una de las cosas que creo que fue muy acertada en esas adiciones fue justamente la parte de las ofertas simplificadas. Yo creo que por ese lado, Eduardo, lo que en principio va a empezar a jalar más es la parte de deuda, no tanto la parte de acciones. ¿Qué emisiones simplificadas son de empresas de un menor tamaño para inversionistas institucionales y que van a poder llegar a bolsa más rápido? No para todos, pero van a crecer un mercado intermedio, si me quieres llamar. Pasas como tal un filtro por parte de la bolsa en la que te quieras listar. ¿Las casas de bolsa los pasan también? De la mano del potencial emisor, y de alguna forma la CNB no tiene que otorgar como tal un proceso de registro completamente autorizado como es un proceso normal. Entonces tú dices deuda es lo que va a crecer. Es lo que yo creo que primeramente va a crecer. No estoy diciendo que eventualmente acciones no, pero yo creo que el primer canal de entrada sin duda va a ser deuda. ¿En Citi tienen empresas que se han acercado con ustedes para salir al mercado con emisiones simplificadas en deuda y en acciones? No, y te voy a decir por qué. O sea, nuevamente, la forma en la que nosotros estamos estructurados estratégicamente está mucho más enfocado al mercado corporativo. Okay. Entonces, son empresas más grandes. No es particularmente el nicho al que nosotros estamos enfocados. O sea, tú atiendes a las AAA, si me permites llamarlo de esa manera. Sí, y atiendo también a un cierto sector que vamos a decir, no es propiamente la banca, los clientes corporativos, y que sería como, haz de cuenta, como el equivalente a lo que es la banca empresarial en los otros bancos, en los bancos comerciales, pero en un determinado nivel, que básicamente son subsidiarias a lo mejor de conglomerados globales o empresas que ya están a punto de volverse
pues ahora sí que niños grandes, ¿no? Ujú. Entonces, empresas, vamos a decir, medianas ya tendiendo más a ser empresas grandes. Entonces, estamos más enfocados a un mercado, como te diré, más de mayor escala. Ya. Pero yo creo que hay casas de bolsa que sí están haciendo su chamba. Más bien yo lo que te diría es, tiene que haber voluntad por parte de los emisores, nuevamente por parte Pero de acabas los de decirnos empresarios. hace ratito que la idiosincrasia del mexicano es Es, complicada sí. y nos faltan inversores. Estoy casi a punto de llorar, Antonio. Oye, finalmente, hay demasiadas casas de bolsa en este país. Fíjate que el otro día revisaba los datos de la Comisión Nacional Bancaria y la mayoría tienen pérdidas. Y hay más de 35 casas de bolsa. ¿No hay demasiados, si me permites, estadios para pocos jugadores? Te voy a contestar de una manera políticamente correcta. Interpreta mi silencio. No, a ver. Ajá. Sí, yo creo que sí. Y aparte, yo creo que el mercado se ha vuelto muy caro para operar. Muy caro para operar, ¿por qué? Porque a mí me habían dicho que era muy caro porque tenías que estar conectado en Viva y tienes que estar conectado en la bolsa. Esa es la razón. Sí se volvió muy caro por eso. Claro. ¿Por qué? Cuéntanos. A ver, primero, el tamaño del mercado mexicano, y lo voy a decir aquí con toda franqueza, es demasiado pequeño para dos bolsas. No hay, o sea, desde mi punto de vista no ha habido ningún beneficio por la existencia de dos bolsas. Te lo digo loud and clear. No ha habido solamente costo. Porque ¿Y cuál ustedes es- tienen ¿Y conectado. cuál es el costo? Pues que el mercado no ha crecido, ¿sí? Y toda la reportería regulatoria que se deriva justamente de estar cumpliendo con las reglas de la nueva circular única de casas de bolsa para darle servicio, o sea, para dar Servicio a los dos, claro. O sea, que entrada a las dos bolsas, pues es un costo sumamente elevado para las casas de bolsa. Yo tengo la ventaja, te lo digo pues de una forma muy transparente, en donde pues afortunadamente formo parte de un grupo financiero, en donde la palanca operativa entre el banco y la casa de bolsa genera economías de escala. Y te sale más barato que a una casa de bolsa de otro lado, De ¿no? nicho. Claro. Y que no tenga grupo financiero, que no va a ser una casa de bolsa. O sea, yo esas casas de bolsa digo, no creo que sea justo esta obligatoriedad de estar reportando a través de las dos bolsas. O sea, digo, es como está la regulación, pero la considero no beneficiosa para el mercado mexicano, por lo menos no en la realidad que hoy tenemos como mercado mexicano. Bueno, Antonio Espíndola, director general de Citi, te agradecemos mucho el haber estado en este espacio del periódico El Economista y pues esperemos que vengas otra vez porque la charla está muy buena. Con todo gusto, mi querido Eduardo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias a ustedes y les invitamos a que sigan en las diferentes secciones y diferentes plataformas del periódico El Economista. Gracias y hasta la próxima. El Economista Podcast.